te saluda Raúl Sotomayor desde el canal de la Reforma Continua. A continuación te presentamos la historia de la Biblia Reina Valera. Ese documental es traído a ti gracias al Ministerio de la Iglesia Bautista Metropolitana. Me despido de ti, no sin antes desearte que Dios te bendiga y que este material sea para tu santa edificación. No olvides suscribirte y comentar. Antes del siglo XVI, no existían ejemplares completos del Nuevo Testamento en el idioma original griego. Existían porciones, fragmentos, algunos de ellos conteniendo las epístolas paulinas, otros tal vez los evangelios y otros aún otras porciones del Nuevo Testamento, pero no existía un ejemplar completo del Nuevo Testamento en griego. En los primeros años del siglo XVI, Erasmo trabajó arduamente para juntar, compilar, corregir y poner en una edición todos los libros del Nuevo Testamento en el idioma griego. Esta edición se le tituló la Gran Edición del Nuevo Testamento en griego. Si bien Erasmo no es catalogado como uno de los grandes reformistas, ciertamente su obra sirvió como la semilla que dio a luz esa planta, ese árbol conocido como la Reforma, de la cual todos nos beneficiamos hasta este día. Y ha sido la columna vertebral sobre la cual las grandes traducciones de las Sagradas Escrituras han sido basadas. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Guillermo Tyndale, y aún Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pudieron aprovechar la gran obra de Erasmo para hacer sus traducciones y su trabajo en el idioma común de sus pueblos. A través de casi 500 años, este texto ha permanecido virtualmente intacto, aunque ha sido revisado varias veces. Ciertamente en el siglo XVI, hombres como el mismo Erasmo, Estéfano, Beza, y en el siglo XVII los hermanos Elsevier, revisaron el texto. En 1633 fue conocido como el Textus Receptus, o sea, el texto recibido. Pero en el siglo XIX, algunos hombres comenzaron a experimentar con otros manuscritos, algunos de ellos de mucha antigüedad, pero manuscritos incompletos. Es más, la suma completa de ellos es menos que el 10% de lo que antes ya se conocía. Pero lo más importante del caso es que provienen de una región notoria, famosa por falsa doctrina y falsa enseñanza, como es el área de Alejandría. Estos manuscritos han sido conocidos como el texto moderno o el texto crítico. Ahora, la gran diferencia que existe entre el texto crítico y el Textus Receptus, o sea, el texto recibido, el texto antiguo, es que el texto moderno, el texto crítico, no solamente altera en muchas veces porciones del Nuevo Testamento, sino que también omite pasajes enteros del Nuevo Testamento sobre cuestiones teológicas y doctrinas fundamentales de la fe, como lo es la deidad de Cristo, la salvación por gracia y otras doctrinas fundamentales para nuestra fe. Una de las experiencias más interesantes para un individuo es cuando esa persona entra a una librería cristiana con el fin de comprar una Biblia. Se encuentra con repisas llenas de ejemplares de la Biblia en el idioma español. Muchas de ellas leen Reina Valera, otras tienen diferentes títulos. Y la persona tiende casi inmediatamente a tratar de irse a lo más antiguo para tener tal vez ese sentido de validez histórica en sus manos. Tengo en mis manos aquí una copia de la obra de Casiodoro de Reina, publicada en 1569, también conocida como la Biblia del Oso. Es un ejemplar muy hermoso. Tal vez la persona quisiera ir hacia la revisión que Cipriano de Valera hizo en 1602. Las dos están a la disposición del público.
Sin embargo, nos damos cuenta, simplemente al abrirla, que además de promover un interés histórico o sentimental, son un poco imprácticas y difíciles de usar porque el idioma, la forma ortográfica del castellano del siglo XVI es muy diferente, muy distinto al español de nuestros días. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cuál versión debe uno de escoger? Después de mucho escudriñamiento hemos llegado a la conclusión de que hay dos versiones que son muy fidedignas y se apegan mucho a lo original. Estas son la versión de 1909, también conocida como la versión antigua, y la versión de 1960. Por el simple hecho de que estas dos versiones en español de las Sagradas Escrituras descansan sobre el texto original, sobre lo que llamamos el texto recibido, el textus receptus. Ahora, existen muchas otras Biblias en español, algunas de ellas aún con el título de Reina Valera. Sin embargo, estas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, la versión popular, la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera actualizada, algunas de las Biblias nuevas que la Iglesia Católica ha publicado, algunas paráfrasis como Dios llega al hombre, la Biblia al día, etcétera, en español, descansan, si no totalmente, por lo menos parcialmente, en los textos críticos, en los textos modernos, en el texto alejandrino, que ya hemos visto, tiene sinnúmeros errores, que en muchas ocasiones altera el texto original o aún omite pasajes enteros de las Sagradas Escrituras. Un pequeño ejemplo entre muchos que podríamos darles. En Mateo capítulo 18 y versículo 11, el texto original lee, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este texto tan importante para nuestra fe ha sido completamente omitido de la versión popular, la Nueva Versión Internacional, aún la Reina Valera actualizada lo omite por completo. Así que la persona se pregunta, entonces, ¿cómo sé que tengo en mis manos un volumen de las Sagradas Escrituras que es fidedigno? Muy fácil. Abra esa Biblia a la portada, a la primera página, y allí encontrará usted la fecha de esa versión. Si esa Biblia lee 1909 o 1960, usted puede estar seguro que esa versión de las Sagradas Escrituras descansa sobre el texto original, el texto recibido, el texto antiguo, el cual es el más fidedigno para nosotros.
Al conocer cada día más de estos hombres, hombres altamente preparados, expertos lingüistas y hombres dispuestos a pagar cualquier precio, aún con su muerte, para darnos nuestra Biblia en español, no podemos más que agradecer a Dios por la forma en que Él los guió para llevar a cabo su gran obra. Durante el siglo XX, el grupo de mayor crecimiento en el Evangelio fue el mundo hispano. Millones de almas han venido a los pies de Jesucristo por el sacrificio de Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, personas como Julianillo Hernández, pero sobre todo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ciertamente, Dios ha sido fiel a su palabra y ha depositado en nuestras manos el tesoro eterno.